Comenzamos con asuntos centrados, doctor Iceta. Buenas noches. Informe de Secretaría de Asuntos Centrados. Tenemos la doctora Luciana D'Angelo, que ingresa a la sociedad como miembro adherente, y después las doctoras Mercedes Babastro y Catherine Torres Monroy, que ingresan como miembros titulares y acreditados en mastología. Recordamos las 15ª Jornadas Nacionales de Mastología a realizarse en Rosario, 13 y 14 del mes de septiembre. Por último, vamos a recordar los módulos de las actividades académicas a realizarse en julio: hands-on de marcación y oncoplástica. En agosto, curso de anatomía patológica y correlación con imagenología, módulo de oncogenómica, valor clínico de las pruebas genómicas, módulo para instrumentadoras quirúrgicas, quirófano seguro. En el mes de septiembre, curso de neoadyuvancia y el curso de medicina legal. Durante octubre, curso de controversias en mastología, curso de genética para mastólogos. Y finalmente en noviembre, el curso de patología e inmunología para mastólogos. Eso es todo. Sí. Gracias, doctor Iceta. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de la reunión de hoy, que es el consenso sobre ganglio centinela positivo en estadios iniciales de cáncer de mama. Sabemos que el estado de la axila sigue siendo un factor pronóstico determinante y fundamental en la elección del tratamiento adyuvante de nuestras pacientes. Varios ensayos clínicos han hecho los esfuerzos para intentar demostrar que la biopsia del ganglio centinela es tan efectiva como la linfadectomía en cuanto a la estadificación. Y luego estos mismos estudios nos demostraron que en la gran mayoría, del 40 al 60% de los casos, ese ganglio centinela es el único metastásico. Por lo tanto, luego quisieron demostrar la efectividad de esa biopsia de ganglio centinela, no solo en cuanto a la eficacia de la estadificación, sino en cuanto al control local, incluso en pacientes con hasta 1 o 2 ganglios comprometidos, pero que recibieran el tratamiento local adecuado. Esta es la exéresis adecuada, el tratamiento radiante completo y el tratamiento adyuvante que cabiera en esos casos. Hay guías desde hace muchos años, guías y recomendaciones internacionales. Nosotros en la Argentina no las teníamos, así que desde la Sociedad Argentina de Mastología se propuso a la Academia Nacional de Medicina, en el programa de consensos intersociedades, tratar este tema. Y diferentes sociedades se estuvieron reuniendo durante todo el año pasado y principios de este año para elaborar nuestras propias guías. Junto con la Sociedad Argentina de Mastología participaron la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Cancerología, la Sociedad Argentina de Patología, la Sociedad Argentina de Radiología, la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica, la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Oncología Ángel Rofo. Las conclusiones de este consenso se firmaron en la Academia Nacional de Medicina recientemente, así que queremos compartir con nuestros consocios este resumen de las recomendaciones y les pedimos que concurrieran y gentilmente aceptaron todos ellos en representación de cada una de las sociedades participantes a darnos el resumen de las pautas de este consenso. Por la Sociedad Argentina de Radiología, el doctor Román Rostaño; por la Sociedad Argentina de Patología, la doctora Alejandra Maciel; en representación de la SAM, con el resto de los miembros que participaron y trabajaron en el consenso, la doctora Cristina Noblía; y en representación de SATRO, la doctora Luisa Raffaellovici. También estaba el capítulo del tratamiento adyuvante, que es un excelente resumen del tratamiento adyuvante en cáncer de mama temprano, independientemente de la biopsia del ganglio centinela. Así que luego de estas presentaciones breves, vamos a abrir la discusión
para todos los aquí presentes y para quienes estén siguiendo esta reunión online en todo el país. Y para ello luego vamos a tener una mesa para ampliar las consideraciones o aclarar alguna duda, y participarán el doctor Federico Coló, el doctor Gustavo Jaespigiel, ambos que también participaron en la evaluación del consenso por la Sociedad Argentina de Mastología, la doctora Clelia Vico por Cancerología, bueno, y la doctora Luisa Rafaelovici, Román Rostaño e Isabel Fran por Patología. También convocamos a miembros de la Asociación Argentina de Oncología Clínica que participaron en esta elaboración, pero se excusaron por estar de viaje. Así que vamos a comenzar con la primera presentación del tema de diagnóstico por imágenes a cargo del doctor Román Rostaño. Muy buenas noches, encantado de encabezar esta disertación y dejar de comentar lo interesante que ha sido haber participado en el consenso de todo el año, un consenso muy debatido, muy concurrido, en que evidentemente coordinado por casualmente Agustín Falco, permitió justamente poder exponer cada una de las sociedades su parecer y entrar en debatir también. Vamos a ver como radiólogo, que nos dan en primer lugar en este caso, qué podemos aportar nosotros con las imágenes. Todo lo que comentó el doctor Uriburu, evidentemente ya lo sabemos todos, la importancia que tiene la axila y la importancia que tiene en el futuro también conocerla o no conocerla. La tendencia actual comenzó con la mama, siguió con la axila y vamos a ver qué podemos hacer. El ganglio centinela evidentemente ha sido muy evidente, lo que pretendíamos justamente poner de manifiesto sobre de hacerlo o no hacerlo, siendo negativo que evidentemente no se justificaba hacer una disección axilar. Es así como buscábamos algún elemento radiológico que ponga de manifiesto los ganglios y, si es posible, el estado de los ganglios. Fue así como la mamografía muestra directamente que tenemos ganglios y los puede mostrar. Esto es completamente independiente del tamaño, de la forma, etc. Es así como recurrimos a la ecografía, donde se muestra casualmente modificaciones morfológicas que son las que van a dar importancia a todo esto. Los radiólogos hace años que estamos trabajando en este tópico, sabemos que es muy fácil, que además de agregarle la ecografía de la mama, podemos iniciarnos con los mismos elementos sin comprar ningún instrumental nuevo. Solamente falta un entrenamiento para reconocer los ganglios y conocer sus características. Es así como Bedi, hace unos cuantos años, de un grupo, descubrió que evidentemente la corteza era lo importante como inicio precoz de una metástasis directamente en un ganglio. Fue así como vio cómo estaban los canalículos llegando a la periferia del ganglio y cómo el primer signo sería el ensanchamiento de esa corteza. Esa corteza que se ve muy bien, a ver si la puedo mostrar, pero bueno, ustedes la ven en el diapositivo de la derecha y abajo, la corteza, el parénquima y el hilio, perfectamente bien. Es así como pudo además medir la corteza y saber qué valor predictivo tendría, positivo o negativo. Es así como los primeros que ven a la izquierda, pintados de verde, cuando tengan menos de 2,5 milímetros, tienen valor predictivo negativo inmenso. Los del medio son del 40% y los de la derecha ya empiezan a tener mucha más trascendencia. Es así como pierden la forma, cambia justamente la posición del hilio y después ya veremos también con elementos también de la vascularización que se puede llegar a invertir. En lugar de tenerla en el hilio, lo van a ver en la corteza. Es así como podemos ver el valor predictivo negativo cuando tienen menos de 2,5 milímetros y desde ya cuando tienen menos de 1,5 milímetros también, un valor predictivo negativo casi del 90%.
Todo lo contrario aparece cuando tenemos un ensanchamiento mayor de los 3,5 milímetros y cuando además tenemos un aumento de forma y un reemplazo total del hilio por la corteza. Pasan a ser, evidentemente, varios ejemplos como vamos a ver. Tratamos nosotros de hacer algo parecido, tratando de remediar lo que ustedes están ya acostumbrados, que es justamente el Bairals. Es así como menos de 2,5 milímetros, menos de 3,5 milímetros, abollonado, con una protuberancia también, o completamente redondo, y que sea una bola negra totalmente, y esa bola negra significará la invasión de toda la corteza y la desaparición del hilio. Es el signo más terminante de todos, pero no es precoz, evidentemente. Aceptemos que evidentemente esto es ya muy avanzado, por cierto. Veamos algunos ejemplos de todo esto. Veamos la corteza muy pequeña en estos dos ejemplos de acá, un poquitito más ensanchada, de 1 milímetro, casi 2, de 3 milímetros, que dijimos que en un 40% puede tener un valor predictivo negativo, o que sea más grande, arriba de los 3,5 milímetros de ensanchamiento cortical, que esto puede significar un 70% de valor predictivo positivo. Y no digamos cuando encontramos estas imágenes completamente redondeadas. Las imágenes redondeadas significan que es muy raro que no lo sean. Conclusión de que si hacemos una punción, si hacemos una punción en un ganglio de estas características llega a ser negativa, podemos inferir de que se trata de un falso negativo. Si además tenemos esa vascularización bien visualizada con Doppler, que no está en el hilio, sino está en la corteza, podemos pensar también de que ese ganglio está involucrado y lo más probable es que sea la metástasis. ¿A dónde podemos acceder? A todos los niveles. Primer nivel, segundo nivel, subclavicular, supraclavicular, hasta el de la mamaria interna. Perfectamente bien podemos poner de manifiesto esto. No hace falta un entrenamiento tremendo, solamente tratar de hacerlo en cada una de las circunstancias que podamos. Nosotros lo tenemos obligado cuando hacemos marcaciones en pacientes que tienen un Bairals 4 o 5, en pacientes que evidentemente marcamos directamente para que ustedes puedan acceder a esa formación no palpable. A todos ellos les realizamos el estudio de los ganglios. Esto es lo que se dijo y lo que dijimos en el consenso. Evaluación cuando vemos justamente la barra de sociedades que participaron, indican justamente que se trata del consenso. Indicada en pacientes con valoración clínica dificultosa, obesidad, lesiones palpables y ante la sospecha clínica. Presenta alto valor predictivo negativo para macrometástasis, si bien no excluye la presencia de micrometástasis y células tumorales aisladas. Podría colaborar en la decisión de evitar la disección axilar ante clínica y ecografías negativas. Esto puede ser conflictivo, pero evidentemente estamos mirando en el más allá. Tenga mucha confianza que un ganglio muy sospechoso y que además podamos punzar con fino o con gruesa con lo que podamos, con lo que estamos entrenados, con lo que tengamos los elementos, podemos llegar hasta llegar a prescindir de ganglios centinela. Yo sé que esto puede llegar a provocar escozor a más de uno de ustedes. La comparación o la diferencia entre finas y gruesas nos pasa lo mismo que nos pasa a nivel de la mama. Directamente fina con todos los problemas logísticos que significan tener el patólogo al lado todo el tiempo para poder justamente ser certeros en este sentido. Desde ya que si tenemos un nódulo de esta característica con categoría 5, que es la pelotita negra, es muy raro que no sea positivo. Y si no llega a ser positivo, serán los presuntos negativos que les comento. Aquí tenemos el estudio de un ganglio en contacto con la clavícula, que evidentemente va a ser mucho más fácil para hacerlo con aguja fina. De antemano nosotros
valoramos esa circunstancia y evidentemente vamos a elegir la vía de acceso que sea más sencilla y más fácil y menos agresiva para la paciente de ella. La aguja gruesa la usamos habitualmente. Comenzamos haciendo la de esta aguja que está por debajo de todo, que es la Supercore. A nosotros personalmente no nos dio resultado, pero hay mucha gente que sí. Tratamos de hacer también con una excursión de 1.5. Nosotros últimamente seguimos usando la 2.2, exactamente igual que las funciones que hacemos con mama, y no tenemos ningún inconveniente, por suerte, todavía. Aumenta la sensibilidad y la especificidad desde ya y da una certitud diagnóstica total en caso que sea positivo. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una imagen en la mama y vemos un ganglio en la axila derecha, vemos palpable un ganglio que evidentemente con core biopsia podemos hacer el diagnóstico de ese ganglio involucrado. Y los de abajo, varios ganglios que con aguja fina pudimos hacer el diagnóstico perfectamente bien. Otro ejemplo acá, a propósito, era un carcinoma lobulillar infiltrante, mostrando directamente su biopsia, y vemos que es un negativo. Y ante esa imagen, nosotros nos quedamos en paz y sabemos que puede ser un falso. Sobre todo abundan más en los lobulillares que en los ductales. Es un falso negativo, así resultó. Sepamos de que hay otra patología ganglionar que no corresponde al cáncer o a la metástasis. Cualquiera de estas puede estar representada con ganglios de este tipo de patología. O sea, desde el punto de vista radiológico, son indistinguibles justamente de un ganglio metastático. La sensibilidad de la macrometástasis es muy superior a la de la micrometástasis, obviamente. Desde ya que cuando apareció el Z11, directamente cambió todo, e incluso en un principio se pensó que estábamos de más los radiólogos, que aunque reconociéramos que eran ganglios patológicos, aunque pudiéramos acceder también con una punción, no, evidentemente no los tuvieron en cuenta. Nosotros seguimos insistiendo de que en el futuro podríamos llegar eventualmente hasta obviar la investigación del centinela. No, esto es más para ustedes que para nosotros radiólogos. Sabemos que antes del Z11 se hacía este porcentaje de disecciones axilares y después del Z11 se hace un 24% contra el 80% que se hacía antes. Desde ya que ustedes conocen mejor que yo los factores de inclusión y de exclusión para hacer el Z11. ¿En qué podríamos usar una core biopsia? Cuando vemos nosotros ecográficamente que haya más de 2 ganglios, entonces sabemos que estarían excluidos del Z11 y una core podría certificar esa presunción. Lo mismo que los que están por debajo de los 2 ganglios, sabemos que evidentemente podrían eventualmente estar incluidos por ese factor dentro del Z11. Otros que usan justamente la ecografía y las funciones con aguja fina es el grupo italiano, el grupo de Veronesi, que evidentemente ante un ganglio sospechoso clínico o una ecografía sospechosa y una PAF positiva, quedarían excluidos de hacer justamente el estudio que hacen con el Sound en Milán. Ha salido a raíz de que el Z11 no sería factible hacer, o estaría de más hacer un estudio de los ganglios o de las funciones de los ganglios, ha salido infinidad de trabajos y muchos de ellos en pro y en contra. Los que están a favor de seguir haciendo la investigación con el centinela y los que prescinden del centinela y que pueden manejarse evidentemente con la ecografía y la función de ella. Esto es lo que pusimos en el factor imagenológica en el consenso. La ecografía es el método de imágenes por excelencia para evaluar la axila, no tengo ninguna duda. Hemos comparado incluso con tomografía computada, con resonancia e incluso con radiología. Los cambios morfológicos de los ganglios es más importante que el tamaño. Se describen distintas categorías de sospecha de acuerdo al espesor cortical, que es el primer factor que se altera cuando se estudian los ganglios. El signo más categórico es el reemplazo del hilio y la inversión del flujo vascular.
El único problema es de que es un signo tardío, deja de ser precoz o de los primeros. La suma de los hallazgos de los ganglios afectados aumenta el valor predictivo positivo de la ecografía. Permite guiar la biopsia por punción para certificar los hallazgos sospechosos. La conclusión en esta tendencia de minimizar el tratamiento quirúrgico, consideramos la ecografía valiosa en la evaluación axilar. Alto valor predictivo negativo, ya dijimos, sobre todo cuando tienen menos de 2.5 milímetros el espesor de la corteza, reconocimiento de órganos sospechosos por todo lo que comentamos, corteza, forma y además reemplazo del hilio, eventual certificación con biopsia percutánea obviando el ganglio centinela, discusión e inclusión y exclusión de los pacientes para Z11 y evaluación de la neoadyuvancia es otro capítulo también que no fue contemplado en este consenso. Muchas gracias. Eso fue el aporte radiológico. Muchas gracias, doctor Rostaño. La dinámica va a ser realizar todas las presentaciones, una a continuación de otra, y dejar las preguntas para la mesa redonda. El siguiente capítulo del consenso es la cuestión de la anatomía patológica, y para ello está presente la doctora Alejandra Maciel, que junto con la doctora Isabel Fran trabajaron en este capítulo. Alejandra, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar de esta reunión científica, en esta oportunidad representando a la Sociedad Argentina de Patología. Nosotros trabajamos, como ya se dijo, más de un año con la doctora Fram, y entonces simplemente les voy a mostrar nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones fueron que consideramos ganglio centinela aquel ganglio coloreado y o que exprese radioactividad o que haya sido remitido como tal. En este último caso, nosotros recomendamos aclararlo en el informe, porque son los casos en los cuales el patólogo no está en el momento de la cirugía. Entonces, si se utilizó azul, claramente podemos recibir un ganglio azul, pero si no no se utilizó el colorante, lógicamente no podemos identificarlo. Entonces hacemos esa aclaración. Y después decimos que el ganglio centinela se estudia en forma diferida con o sin estudio intraoperatorio. El estudio diferido consta del procesamiento macroscópico y del procesamiento histológico. Para el procesamiento macroscópico, el ganglio centinela se hemisecciona o se corta en su totalidad en rodajas de 2 a 3 milímetros de espesor y se incluye en su totalidad. Esto no cambió con respecto al consenso anterior, que todos recuerdan, de la sociedad, que fue allá por el 2004 y se realizó en Pilar, en la Universidad Austral, en el Hospital Austral. Y la verdad es que esto no cambió. Sí cambió el procesamiento histológico con respecto a ese consenso, porque para el procesamiento histológico decimos que todas las rodajas obtenidas en el procesamiento macroscópico deben ser incluidas en parafina. Y recomendamos estudiar una sección histológica completa de cada rodaja con técnica de rutina, es decir, con coloración con hematoxilina y eosina, y conservar el resto del material para eventuales estudios adicionales. La verdad es que esto es un cambio para nosotros los patólogos. En el consenso anterior, siguiendo al consenso general en el resto del mundo, decíamos que teníamos que hacer 3 niveles por cada uno de los tacos, por cada rodaja de 2 milímetros, teníamos que hacer 3 niveles histológicos. Y en cambio, después del Z0011, también cambió la forma de procesamiento nuestra del ganglio centinela. Entonces, requerimos solamente una rodaja, un corte histológico completo de cada una de esas rodajas que incluimos. Repetimos, al igual que en el consenso anterior, que en el informe histopatológico deben constar todos los elementos morfológicos necesarios para estadificar a la paciente según TNM vigente. Y acá ocurrió algo que fue que pasamos de un TNM a otro, porque a pesar que la 8ª edición
de la AJCC entra en vigencia a fin del año pasado, nosotros ya teníamos el adelanto de la 8ª edición y van a ver que pudimos introducir algunos cambios. Y la verdad es que este cambio en el procesamiento del ganglio centinela no lo hicimos solo nosotros. Esto fue en distintos medios. Aquí tenemos un artículo de revisión de un número de Histopathology, todo dedicado a mama, del 2016, en donde en la actualización del ganglio centinela, Maguire y Eddie Broggi es la patóloga del Memorial, y después en una publicación similar, y no solamente las publicaciones, sino también los grupos de expertos, como los de la Asociación de Directores de Patología Anatómica y Quirúrgica y el Colegio Americano de Patólogos, dicen lo siguiente, que el objetivo principal del estudio del ganglio centinela debería ser detectar todas las macrometástasis, es decir, las metástasis mayores de 2 milímetros. El procesamiento macroscópico en rodajas de 2 milímetros de espesor, con evaluación de una sección histológica coloreada con hematoxilina eosina de cada rodaja, es el método de elección para la evaluación patológica del ganglio centinela. Y en eso nos basamos para hacer el cambio que les acabo de mostrar. En el estudio diferido también incluimos la definición de los tipos de compromiso ganglionar. Y entonces redefinimos, esta es una definición que todos conocen, pero la mencionamos en el consenso, las macrometástasis son aquellas metástasis mayores de 2 milímetros, las micrometástasis miden más de 0,2 milímetros, pero no más de 2 milímetros, y o están constituidas por más de 200 células, cuando a los patólogos se nos dificulta la medición de metástasis tan pequeñas que realmente son difíciles de medir, tenemos que contar células. Y las células tumorales aisladas tienen un tamaño igual o menor a 0,2 milímetros o están constituidas por 200 células o menos. Estas células tumorales aisladas, aclaramos, que son las que generalmente se detectan por inmunohistoquímica y se consignan como PN0 y entre paréntesis I positivo. Y esto también es un cambio. ¿Por qué? Porque en un principio el I positivo significaba que eran células positivas con inmunohistoquímica, mientras que ahora se detecten por hematoxilina eosina, es decir, la técnica de rutina, o por inmunohistoquímica, igual se utiliza el I positivo, aunque se vean las metástasis con hematoxilina eosina. También hicimos algunas aclaraciones de cómo medir el tamaño, porque eso realmente es un punto controvertido para los patólogos, y entonces dijimos que el tamaño de la metástasis tumoral está determinado por la dimensión de cualquier grupo de células tumorales contiguas. No importa si la misma está confinada al ganglio linfático, se extiende por fuera del ganglio, este realmente era un tema controversial, está totalmente fuera del ganglio linfático e invade el tejido adiposo, o si está dentro de un linfático adyacente al ganglio. De todas maneras, se mide igual. Y cuando se observan múltiples depósitos tumorales en el ganglio linfático, micrometástasis o células tumorales aisladas, se utiliza el tamaño del foco contiguo más grande para clasificarlo. No se utiliza la suma de los depósitos tumorales individuales ni el área en la cual los mismos están distribuidos. Cuando la metástasis tumoral induce una reacción estromal, la dimensión combinada de las células tumorales y la fibrosis determina el tamaño de la misma. Y para que lo entiendan esquemáticamente, en la AJCC nos explican cómo medir esto y el tamaño de la metástasis es el grupo mayor contiguo. Esta sería una micrometástasis, aunque haya otros focos, y estas serían células tumorales aisladas, según definición que les acabo de mostrar. Con respecto al estudio intraoperatorio, este fue el segundo cambio. Yo diría que con respecto al consenso del 2004, que tuve también el gusto de coordinar el panel de patólogos, los dos cambios fundamentales son la forma de procesamiento diferido del ganglio centinela, que les acabo de explicar, y el estudio intraoperatorio. ¿Qué dijimos allá por el 2004? Empezábamos así.
diciendo que el equipo de trabajo debe considerar la necesidad de realizar o no el examen intraoperatorio del ganglio centinela. Ahora fuimos un pasito más adelante y dijimos que en la actualidad no se considera indispensable el examen intraoperatorio del ganglio centinela. Y la verdad es que realmente hay falta de guías estandarizadas para determinar su realización. Y esto tampoco es algo que digamos solamente nosotros. En realidad varía mucho según el medio, pero en este trabajo de revisión del Histopathology nos muestran perfectamente las desventajas del estudio intraoperatorio del ganglio centinela, que incluyen el aumento del tiempo operatorio y los posibles falsos positivos. La verdad es que esta práctica, nos dicen los autores, varía enormemente de centro a centro y probablemente depende del uso de la evaluación preoperatoria con ultrasonido y punción con aguja fina o biopsia por punción percutánea de ganglios sospechosos. Claramente eso es muy importante para definir si se va a hacer o no estudio intraoperatorio del ganglio centinela. En el Reino Unido, donde las guías incluyen el ultrasonido, solamente 10% de los laboratorios realizan estudio intraoperatorio, el 5,6% con impronta citológica y el 4,4% con cortes por congelación. En el Memorial, fíjense, la gente del Memorial muestra cómo disminuyó la práctica en 10 años posteriores al Z0011 del 100% al 62%, pero esto es año 2012. Ahora disminuyó mucho más y vamos a ver también esas cifras. En el MD Anderson hacen una revisión de la práctica del estudio intraoperatorio pre y post Z0011 y este trabajo demuestra que los cirujanos requieren menos estudio intraoperatorio post Z0011 y este porcentaje baja del 69% al 26%. Hay un artículo muy interesante que es de dos grupos de Kentucky y de Nueva York, donde hablan de la disminución del estudio intraoperatorio del ganglio centinela y es del 2006 el artículo, y los autores dicen que después del Z0011, que lo denominan practice changer, como que cambió la práctica, el estudio intraoperatorio del ganglio centinela ha disminuido en forma significativa. Entonces, pacientes con axila clínicamente negativo, que se le hace biopsia del ganglio centinela, en el 97% no se realiza linfadenectomía axilar. Y por lo tanto, el estudio intraoperatorio rutinario del ganglio centinela podría ser evitado en estas pacientes. La verdad es que es el otro cambio que nosotros vemos y la verdad es que los porcentajes llegan a realmente porcentajes bajos, como en este trabajo, que hablan nada más de un 2% de estudio intraoperatorio en biopsia del ganglio centinela. Nosotros no nos quedamos solamente con la bibliografía, con la doctora Fram, y consultamos a nuestros amigos patólogos de centros importantes, como al doctor Stuart Schmidt de Boston, a la doctora Anne Vincent Salomon de París y al doctor Juan Palazzo, que es un argentino radicado en Filadelfia hace mucho tiempo. Y que todos nos respondieron lo mismo: no realizan estudio intraoperatorio de rutina. El doctor Schmidt nos dijo que solamente en pacientes que no presentan los criterios de elegibilidad del Z0011 o si hay sospecha del cirujano durante la cirugía. La doctora Vincent Salomon nos dijo, cuando hay sospecha del cirujano durante la cirugía, nos aclaró que ellos hacen ecografía y punción, y el doctor Palazzo nos dijo que solamente en el contexto de quimioterapia neoadyuvante. Así que, evidentemente, el porcentaje de estudios intraoperatorios viene bajando. De todas maneras, si el equipo considera que hay que hacer estudio intraoperatorio, yo diría que podemos repetir la forma de hacerlo tal cual al consenso anterior. Nosotros ya en el consenso anterior dijimos que en la mayoría de los casos se utiliza impronta citológica para el estudio intraoperatorio, con el ganglio hemiseccionado o seccionado en rodajas de 2 a 3 milímetros de espesor, según el tamaño del mismo, y que debemos improntar todas las caras de dichas rodajas con fijación en alcohol 96 y coloración con azul de toluidina.
La elección de esta metodología de trabajo se basa en que la impronta citológica resulta útil para este tipo de estudio y además preserva el material. Y este tema es muy importante porque se repite en todos los artículos y se sigue repitiendo. La impronta citológica preserva el material para el estudio diferido, que en última instancia es lo más importante. También aclaramos que cualquiera sea el método elegido, se aconseja no exceder el número de 3 ganglios para el estudio intraoperatorio. También esto tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, y la verdad es que aclaramos como que como en cualquier estudio intraoperatorio, toda biopsia intraoperatoria está sujeta a su confirmación en el estudio diferido. Por último, con respecto a inmunohistoquímica, no cambió la situación, no se considera imprescindible la utilización rutinaria de inmunohistoquímica para el estudio del ganglio centinela. Se la considera un estudio auxiliar que queda a criterio del patólogo, fundamentalmente ante duda diagnóstica o en el caso de carcinomas lobulillares. Esto tampoco cambió con respecto al consenso anterior, por eso pienso que los dos cambios realmente importantes fueron la forma de procesamiento diferido y el estudio intraoperatorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Maciel. Vamos ahora a pasar a los aspectos del tratamiento quirúrgico, a cargo de la doctora Cristina Noblía por la Sociedad Argentina de Mastología. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros la parte de mastología la hicimos junto con el doctor Federico Coló y el doctor Hauspider. La verdad que tuvimos muchísimas discusiones, pero finalmente fue muy divertido el consenso. Bueno, nosotros en mastología tuvimos 4 escenarios. Yo voy a hablar exclusivamente del tratamiento quirúrgico. Pacientes con células tumorales aisladas y micrometástasis, a las cuales le íbamos a hacer tratamiento conservador o mastectomía, y pacientes con macrometástasis con tratamiento conservador o mastectomía. Vamos a ver en el primer escenario micrometástasis y tratamiento conservador. Lo que nosotros hicimos es basarnos en 3 protocolos randomizados, el ACOSOC-Z10 y el NSABP-B32. En estos 2 protocolos se buscaron las pacientes con ganglio centinela negativo, se las estudió con inmunohistoquímica y se vio qué cantidad de pacientes tenían micrometástasis. En el ACOSOC-Z10 un 10,5% y en el NSABP-B32 un 15,9%. Y lo que se vio en estos protocolos, que las pacientes con micrometástasis, la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad era igual. En el B32 no era igual, era un poco peor en las pacientes con micrometástasis, pero esto no tuvo relevancia clínica. El tercer protocolo que estudiamos fue el 2301 del Instituto Europeo de Oncología, donde se incluía pacientes con tumores menores de 5 centímetros, con micrometástasis en el ganglio centinela. A una rama se randomizaba en 2 ramas, a una rama en las cuales no se hacía vaciamiento axilar y en otra rama en las cuales se hacía vaciamiento axilar. Y lo que se vio en este estudio, en el 2301, que la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global era exactamente lo mismo. Entonces, con respecto a este primer punto, en base a la evidencia científica actual, la linfadenectomía axilar puede ser omitida en las pacientes con células tumorales aisladas y micrometástasis en el ganglio centinela, a las cuales se les realizará el tratamiento conservador. Pasamos al segundo punto, que es micrometástasis y mastectomías. Sabemos que no hay protocolos terminados con respecto a micrometástasis, mastectomías y no realización de vaciamiento axilar, pero sabemos que en algunos trabajos ya se han publicado que las pacientes con micrometástasis y mastectomía, a las cuales no se les ha hecho vaciamiento axilar, el porcentaje de recidiva será exactamente la misma. Un 9% en las pacientes del 2301 tenían micrometástasis y a ellas se les hicieron mastectomía. Y en el Memorial Sloan Kettering presentaron un trabajo de 523 pacientes a las cuales por distintos motivos no se les hizo vaciamiento axilar con micrometástasis y mastectomía, y la evolución de estas pacientes fue exactamente la misma. Es más, en el NCCN ya del año pasado, en las pacientes con micrometástasis
se considera no hacer vaciamiento axilar y no especifican que tienen que ser pacientes con los criterios del Z011. Con lo cual, en este segundo punto, este consenso considera que en las pacientes con cáncer de mama temprano, con células tumorales aisladas o micrometástasis en el ganglio centinela, a las cuales se les realizará una mastectomía, podría omitirse la linfadenectomía axilar. En el Instituto Alexander Fleming, en el ROFO, hace muchísimo tiempo, años, que ya no hacemos vaciamiento axilar con este escenario. No sé si en otros hospitales también lo harán. Pasamos al tercer punto, que es macrometástasis y tratamiento conservador. Obviamente nos basamos en el Z011, que no lo vamos a repetir, que todos los conocemos. Sabemos que la sobrevida global y libre de enfermedad fue igual con o sin vaciamiento. Sabemos que el doctor Giuliano presenta este trabajo en SAP del 2012, donde dice que la disección axilar parece no estar justificada en pacientes con 1 o 2 ganglios centinelas positivos que cumplen con los criterios del Z011, es decir, axila negativa, cirugía conservadora, radioterapia y tratamiento adyuvante. Sabemos que hubieron un montón de críticas del Z011, como el reclutamiento, el follow-up corto, los factores más favorables se daban en la rama de el ganglio centinela solo. Pensamos, discutimos muchísimo si nosotros teníamos que aplicar el Z011 de acuerdo al subtipo molecular, es decir, si los triple negativos hacerlos o no hacerlos, lo mismo que a las pacientes con tumores grandes, 4 o 5 centímetros. Esos fueron los puntos que más discutimos, que se pueden discutir después en la mesa redonda. Pero a pesar de todas las críticas que tuvo el Z011, ya en el año 2013, en las pacientes con ganglio centinela positivo que cumplían con los criterios de Z011, se aconsejaba no hacer el vaciamiento axilar en las guías del NSCN. Y otras guías también, ASCO, el ESMO, American Society of Breast Surgeons, ya desde el año 2013 no hacían vaciamiento axilar en las pacientes que cumplían con el Z011. Aparte, el año pasado, en el 2016, el doctor Giuliano presentó su follow-up de 9.25 años y la sobrevida seguía siendo exactamente la misma y tuvo una recurrencia más a los 76 meses en la rama no centinela. Esto es importante. Los resultados de la COSOC no son aplicables a los tumores mayores de 5 centímetros, axila con ganglios palpables altamente sospechosos, más de 2 ganglios centinelas positivos, extensión extranodal de las metástasis ganglionares, pacientes a las cuales se les realizará mastectomía y radiación parcial de la mama o neoadyuvancia sistémica. Entonces, este consenso sugiere omitir la linfadenectomía axilar en casos seleccionados de cáncer de mama con axila clínicamente negativa, T1, T2, con 1 o 2 ganglios centinelas positivos, con tratamiento conservador y adyuvancia sistémica que cumplan con los criterios del Z011. Pasamos al cuarto y último punto, que es el tema de las macrometástasis y la mastectomía. Perdón. Es importante saber que los resultados de Z011 no se pueden extrapolar a las pacientes con mastectomía. Existen 2 estudios randomizados que incluyen pacientes con mastectomía con ganglios centinelas positivos que no realizaron la linfadenectomía, el 2301 y el Amaros. El número de pacientes tratadas con mastectomía en estos estudios es pequeño y no son adecuados todavía para sacar conclusiones. Este es el Amaros, que no voy a discutirlo porque lo va a discutir la doctora Rafailovich, y simplemente sepan que a las pacientes con biopsia de ganglio centinela, si el ganglio centinela era negativo, iba a follow-up, si el ganglio centinela era positivo, una rama linfadenectomía axilar y otra radioterapia de la axila. No voy a hablar del Amaros, pero sí de esto. Sepan que hay 2 protocolos que están siendo evaluados. Uno se llama POST-NOC, en el cual se incluyen pacientes con T1, T2, 2 ganglios centinelas positivos, con cirugía conservadora o con mastectomía.
se piensan incluir 1.900 pacientes, se va a cerrar en el año 2023. Todas estas pacientes se van a randomizar en dos grupos. A una no le van a hacer ningún tipo de tratamiento en la axila y a otro grupo sí, le van a hacer o cirugía, linfadenectomía axilar o radioterapia. Y el segundo protocolo que está en curso es un protocolo holandés en los cuales se van a incluir mastectomías con hasta 3 ganglios centinelas positivos con micro y macrometástasis. Se las randomiza en 2 ramas, primero no tratamiento axilar, segundo tratamiento axilar. Este va a terminar en julio del 27, creo que algunos de nosotros no lo vamos a ver. Y con respecto a la macrometástasis y mastectomía, este consenso considera que según la evidencia científica actual, la linfadenectomía axilar debe ser el estándar de cuidado en pacientes con mastectomía y macrometástasis. En los casos en que el ganglio centinela sea positivo en la biopsia diferida, el equipo actuante puede optar por realizar radioterapia axilar. Y para terminar, voy a mostrar este esquema que lo hizo el doctor Hauspiger, en el cual nosotros tenemos pacientes con clínica T1, T2, pacientes no seleccionadas para neoadjuvancia, pasible de tratamiento conservador. Cuando la axila es dudosa o la paciente es obesa, se realizaría la ecografía axilar con o sin biopsia, de acuerdo a lo que dé. Si la biopsia da positiva, iría directamente al vaciamiento axilar. Esto lo van a discutir en la mesa. Si la eco, la biopsia da negativo, va a la biopsia de ganglio centinela. Si el ganglio centinela es negativo, con células tumorales aisladas o micrometástasis, y con 1 o 2 ganglios centinelas con macrometástasis, solo vaciamiento axilar. Si el ganglio centinela es 3 o más ganglios centinelas positivos con macrometástasis o extensión extracapsular macroscópica, iría a vaciamiento axilar. Para terminar, quería comentarles que consenso deriva del latín consensus. Según la Real Academia Española, consenso es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Es decir, esto no es una guía, pero nos va a servir como guía. Y también es importante que el día de mañana, si nosotros no hacemos vaciamiento axilar y tenemos una recidiva axilar, vamos a poder defendernos un poco sabiendo que existe un consenso de sociedades, de la Sociedad de Mastología. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Noblía. Bueno, vamos a ver ahora los aspectos de la terapia radiante a cargo de la doctora Luisa Raffaelovici por la SATRO, la Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica. Bueno. Siempre hago lío con esto. Desde acá, ¿no, Juan? Bueno, muchas gracias por la invitación de hacer el update de radioterapia. Participaron también en el consenso la doctora Claudia Benavento y la doctora Verónica Vázquez. Fue un consenso largo, mucho debate y al final llegamos al consenso. El objetivo del tratamiento, yo me voy a limitar exclusivamente a lo que está escrito, traducido en slides, para no extenderme. El objetivo del tratamiento radiante locorregional en estadios iniciales del cáncer de mama es erradicar enfermedad microscópica residual post-cirugía con el objetivo de optimizar el control locorregional, reducir el índice de metástasis a distancia y así aumentar la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Estudios randomizados y metaanálisis demostraron que el agregado de irradiación ganglionar a la irradiación del volumen mamario o colgajos operatorios en pacientes con ganglios positivos o ganglios negativos de alto riesgo
aumenta el control locorregional, reduce el índice de metástasis a distancia, con tendencia al aumento de la sobrevida y un bajo perfil de toxicidad. Con toda esta información, ¿se imaginan ustedes que para los radioterapeutas, donde estábamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones con la anatomía patológica del vaciamiento axilar más los factores clínicos, realmente fue un cambio importante? Sin embargo, a pesar del beneficio que vimos de la irradiación ganglionar, hay pacientes seleccionadas con cáncer de mama temprano y ganglio centinela positivo que tienen bajo índice de recurrencia axilar y alto índice de sobrevida causa específica, aún solo con biopsia del ganglio centinela, sin vaciamiento axilar, por lo que deben evaluarse otros factores de riesgo clínicos, anatomopatológicos y de perfil molecular. La doctora Noblía mencionó todos los trabajos en que nos basamos para llegar a algunas de las conclusiones y quedó para el grupo de radioterapia el famoso AMAROS. El AMAROS es un trabajo fase 3 randomizado, multicéntrico, de no inferioridad, publicado en el Lancet Oncology en el año 2014. ¿Qué evaluó? Evaluó radioterapia o cirugía de la axila, es decir, no fue ganglio centinela versus vaciamiento, es decir, no hubo un grupo de observación, sino que la axila siempre recibió un tratamiento, ya sea radioterapia o cirugía, después del ganglio centinela positivo. La hipótesis del trabajo fue que la radioterapia axilar podría proveer un control local y sobrevida comparable a la disección axilar con menos efectos colaterales en mujeres con ganglio centinela positivo. Este estudio incluyó 1.425 pacientes, un grupo vaciamiento y el otro radioterapia. Tamaño tumoral hasta 3 centímetros, ganglios clínicamente negativos, biopsia del centinela positivo, un 82% cirugía conservadora y publicaron resultados con un seguimiento medio de 6 años y el tratamiento sistémico fue según el centro donde se trataron. Al igual que en el estudio europeo, en el B23 y en el Z11, el grupo que hizo vaciamiento, alrededor de un 30%, un 33% de las pacientes tenían enfermedad residual en la axila. De este 33, el gran porcentaje tenía 1 a 3 ganglios y hubo un 8% con 4 o más ganglios positivos. La radioterapia axilar incluyó los niveles 1, 2, 3 y la fosa supraclavicular, y el grupo de vaciamiento fue mandatorio en la cirugía del nivel 1 y 2 y el nivel 3 fue opcional. Ellos, en este brazo, los pacientes que tenían más de 4 ganglios, se efectuó radioterapia adyuvante. En lo que se refiere al control local, no hubo ninguna diferencia entre el vaciamiento y radioterapia, se esperaba una diferencia de un 2% en favor del brazo de cirugía. Entonces, la diferencia en la recurrencia, como ustedes ven, es 0,54 versus 1%, fue un valor muy bajo, entonces no hubo un suficiente poder estadístico con respecto a la comparación planificada. Tampoco hubo diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global y en la mortalidad causa específica. Donde sí hubo diferencia fue en las complicaciones. El linfedema 5 años fue significativamente más frecuente en el brazo de disección axilar que en el brazo de radioterapia, 23 con disección y 11% con radioterapia, sobre todo en la parte superior del brazo. Entonces, en pacientes con cáncer de mama inicial, T1, T2, N0 clínico y ganglio centinela positivo, en las cuales estuviera indicada la disección axilar y esta no se efectuara por alguna razón, la radioterapia sería una alternativa con similares resultados. Terminamos con el AMAROS. Entonces, estas son las conclusiones que Satro volcó en el consenso.
que repite para cierre un poco lo que se vino diciendo. Si los ganglios de la biopsia del ganglio centinela son negativos o presentan células tumorales aisladas, no se requiere tratamiento adicional de la axila. Si los ganglios de la biopsia del ganglio centinela presentan micrometástasis de biología favorable, no se requiere tratamiento adicional de la axila, siempre y cuando las pacientes reciban radioterapia del volumen mamario y tratamiento sistémico. Algunos centros de radioterapia incluyen los niveles axilares 1 y 2, no con campos directos, sino con los mismos campos tangenciales con que se irradia la mama, tangenciales altos, se conoce así, en pacientes con mayor riesgo de enfermedad residual. Si la biopsia del ganglio centinela presenta uno o dos ganglios con macrometástasis, puede evitarse el tratamiento adicional de la axila en pacientes con muy bajo riesgo de enfermedad axilar residual, siempre que se irradie el volumen mamario, como dijimos antes, y reciban tratamientos sistémicos. Cierta consideración debe darse en estos casos a la cobertura intencional de la axila baja, niveles 1 y 2, a incluirse en los campos tangenciales de la mama en pacientes que consideramos que tienen riesgo de mucha enfermedad residual, ya que vimos en todos los trabajos que aproximadamente el 30% de los brazos que se operan tienen enfermedad residual a pesar de ser estadios muy iniciales. En pacientes con biopsia del ganglio centinela positivo, el tratamiento adicional de la axila, ya sea la cirugía o la radioterapia, debe evaluarse en cada caso en forma particular en pacientes con alto riesgo de enfermedad ganglionar residual. Tenemos que considerar múltiples factores que afecten este riesgo, clínicos, anatomopatológicos y perfil molecular. Por ejemplo, una paciente de 35 años, triple negativo, 2 ganglios, invasión de la cápsula, de la grasa, solo por mencionar algunos factores, no quiere decir que con un factor de eso debamos seguir adelante con el ganglio centinela, pero si hay muchos factores vale la pena una discusión multidisciplinaria. Si los ganglios de la biopsia del ganglio centinela presentan 3 o más ganglios con macrometástasis, está indicado el tratamiento adicional de la axila. No debería extrapolarse los resultados de la COSOC y del B23 a pacientes que no cumplen con los criterios de elegibilidad de estos ensayos, así como a pacientes que recibieron tratamientos diferentes a los de estos estudios. En pacientes que presentan ganglio centinela positivo, en la mastectomía, la axila debe ser referida a vaciamiento o a radioterapia. Basado en la evidencia actual, no es apropiado solo la observación en pacientes con ganglio centinela positivo después de la mastectomía. La doctora Noblía hizo referencia a un estudio del Memorial y es un estudio retrospectivo, pero hay como una tendencia, fuera de estudios randomizados que efectivamente lo demuestren, una tendencia con micrometástasis y mastectomía, algunos grupos omiten el vaciamiento y solo hacen el ganglio centinela. Para irradiar en forma precisa el volumen mamario, así como los distintos niveles axilares, es imprescindible la utilización de técnicas de radioterapia conformacionales, delineando con mucha precisión las áreas a tratar, para mejores resultados y menor toxicidad. No existe en la actualidad claro consenso entre los grupos de radioterapia acerca de las indicaciones de radioterapia en pacientes con ganglios axilares clínicamente negativos y con 1 o 2 ganglios centinela positivos. Creo que eso puede ser motivo de discusión. Cada radiooncólogo debe decidir cómo manejar mejor la axila en la era del ganglio centinela en un contexto multidisciplinario. Muchas gracias. Gracias, doctor Raffaellovici. Bueno, como les comentábamos al inicio, luego hay un capítulo del tratamiento sistémico de las pacientes con cáncer de mama inicial, que es un excelente resumen de la indicación de tratamiento según el perfil molecular de los tumores, además del estado axilar. Por eso es algo que, bueno, lo vamos a discutir en la mesa. Así que creo que estamos en un periodo de transición. Hay gente que, bueno, que viendo estos resultados que presentó
doctor Giuliano ya hace más de 2 años practica de rutina la biopsia de ganglio centinela ateniéndose a los criterios de inclusión de Z11, y en el otro extremo debe haber grupos que practican de rutina la linfadenectomía sin tomar en cuenta estos criterios. Y en el medio, algunos que estén seleccionando los casos de acuerdo a los grupos de riesgo, como dijo la doctora, o a su forma de trabajar. Creo que necesitábamos estas guías, y justamente estas guías yo pienso que va a ser un antes y un después en abrir los ojos a quienes todavía no están adoptando estos criterios. Ahora convocamos para la mesa de redonda para ampliar las preguntas o las dudas que hayan tenido de esta presentación a los otros miembros de las distintas sociedades que trabajaron, al doctor Federico Coló, de la Sociedad Argentina de Hematología, bajo cuya presidencia se realizó este consenso, el doctor Gustavo Hauspigel, también por la Sociedad Argentina de Hematología, la doctora Clelia Vico, de la Sociedad Argentina de Cancerología, Luisa, la doctora Rafael Bici, el doctor Rostaño, y la doctora Isabel Fran. ¿Estás acá? Sí. Por la Sociedad Argentina de Patología. Sí, Román. Sí, sí. Yo optaría por hacer preguntas en base al orden de las exposiciones y después, por supuesto, las cuestiones que tengan ustedes, o si surge alguna del resto del país que lo están siguiendo online. La primera presentación, que fue de imágenes a cargo del doctor Rostaño, y que incluso la doctora Norlía lo tomó al final, en base a una diapositiva de Gustavo, hablaba de la punción guiada por ecografía y nos mostró las bondades del método y, bueno, sin discutir los criterios de sospecha de estos ganglios que nos mostró bien el doctor Rostaño. La pregunta es, la punción guiada por ecografía de un solo ganglio sospechoso positivo para células neoplásicas, tanto para el doctor Rostaño como para los mastólogos, ¿es suficiente para realizar directamente la linfadenectomía, obviando el paso de la biopsia de ganglio de centinela? O si la ecografía nos habla de 2 o 3 ganglios sospechosos, ¿tenemos que ir a punzar esos 2 o 3 ganglios como para tomar una conducta? A ver, creo que lo primero que tenemos que diferenciar es si la axila es clínicamente positiva o negativa. Si la axila... No, estamos hablando de clínica, sí, si nos queremos atener a los criterios de Z11, la axila es clínicamente negativa. Este es un hallazgo ecográfico. No, pero como mencionaste el gráfico dice que... Dudosa, no decía sospechosa, decía dudosa. No, o pacientes obesas, decía ese gráfico. Claro, el gráfico dice, se hace ecografía axilar y eventualmente punción en N1, ¿sí? Axila clínicamente positiva, obesas, axila dudosa, ¿sí? Esos son los casos donde habría que hacer... O lo vi mal o te lo cambiaron. Yo pensé que decía axila dudosa o paciente obesa, no vi que... No, dice N1, okay, obesa o dudosa. Esos son los casos en los que proponemos en el consenso hacer ecografía axilar y eventualmente punción. Se estaría escapando del consenso, porque estamos hablando de pacientes con axila clínicamente negativa. Justamente para diferenciar a quién hacerle ecografía y a quién no. Para abajo dice, en axila clínicamente negativa, va directo a biopsia de ganglio centinela. Esa es nuestra propuesta. Por supuesto, hay grupos o unidades de hematología donde prefieren hacer ecografía axilar a todas las pacientes, sean N1 o N0 clínicamente, pero el consenso estimula a hacer ecografía axilar a las N1, sospechamos realmente axila positiva, justamente para no hacer linfadenectomía en pacientes que después terminan siendo un montón de ganglios negativos en la linfadenectomía, ¿no? Y hacer directamente biopsia de ganglio centinela en axila clínicamente negativa. ¿Qué pasa si hacemos ecografía a las axilas clínicamente negativas? Y bueno, que vamos a tener muchas pacientes que vamos a tener, por ejemplo, un ganglio positivo, que era el caso propuesto, un ganglio positivo por ecografía y por punción. De esas, el 60% está demostrado que van a tener hasta 2 ganglios positivos en
la biopsia de ganglio centinela y que se puede evitar la linfadenectomía con iguales resultados según todo el estudio que tenemos que creerle a la evidencia, si no, no tendría sentido hacer toda esta revisión y consenso, pero es discutible. Entonces, en ese caso, le estaría dando letras a quienes dicen de prescindir de la ecografía, si no nos va a cambiar la conducta, si con esos dos ganglios no haríamos la linfadenectomía. ¿Vos qué opinás? Cuando en el consenso se incluyó la ecografía, creo que fue distinto al Z11. El Z11 no considera la ecografía para decidir la conducta. Si uno analiza qué es lo que sucede en distintos centros, en los centros donde se hace ecografía, se hace punciones y esas pacientes no van a hacer el ganglio centinela, el número de pacientes que se benefician con la biopsia de ganglio centinela disminuye notablemente. En las pacientes que uno no hace ecografía, no hace ecografía y tiene axila clínicamente negativa, seguramente van a beneficiarse mucho más con el Z11, un 70% versus un 40%. Creo que esto queda librado a cada unidad de mastología, a cada mastólogo, la decisión de qué hacer frente a la axila. Si yo tengo una paciente con un tumor pequeño, con una axila clínicamente negativa, no es obesa y no tiene otros factores de riesgo, la ecografía probablemente aporte muy poco. Creo que la ecografía es importante en aquel grupo de pacientes donde yo puedo tener una duda. Esa duda en un 30% es para arriba o para abajo. Si yo dudo con respecto a la axila, puedo sobreestadificar o subestadificar. Ese 30%, como dijo Gustavo, son pacientes con ganglio palpable con reemplazo adiposo que sospecho que puede tener compromiso de ese ganglio y la llevo a una linfadenectomía con un 0 de 20 como resultado anatomopatológico. Insisto, cada centro debe ahora reconsiderar qué se hacía. Este va a ser el puntapié inicial para decidir la conducta que hasta ahora era clara. Ganglio positivo, linfadenectomía, ganglio negativo, micrometástasis o células tumorales aisladas, no hacíamos nada. Este consenso va a llevar un poquito de orden, tal vez para que podamos decidir qué hacemos, si lo dividimos por grupos etarios, si lo dividimos por la biología del tumor, qué hacemos con la mastectomía, qué hacemos con la cirugía conservadora. Vamos a revisar qué radioterapia estamos haciendo en ese grupo de pacientes. Es decir, esto va a ser muy movilizador de acá en más. Creo que va a ser ordenador de la patología. Ese caso de la paciente, como volviendo al principio, que tiene una axila clínicamente negativa, pero nos encontramos frente al hallazgo del ganglio sospechoso ecográfico y le hacemos la punción y es positiva, de un solo ganglio. Yo creo que eso está en el limbo. Nosotros hablamos mucho de este tema. Este grupo de pacientes es muy importante saber en manos de quién está la ecografía. Un buen ecografista, un ecografista confiable, puede perfectamente decirnos si tiene un ganglio, si tiene dos ganglios, si tiene tres ganglios o más de tres ganglios. En esos casos uno puede decidir si va a punzar un ganglio con aguja gruesa o con aguja fina, o puede hacer más de una punción. Si yo tengo tres ganglios positivos, ahí puedo decidir qué hago. Yo puedo ir a la linfadenectomía axilar en esas pacientes o no. Si yo tengo tres ganglios positivos, esa paciente va a hacer quimioterapia. ¿Por qué no hacer la quimioterapia ahora? Hago neoadyuvancia y después lo opero. ¿Te compliqué? Sí, me complicaste. Doctor Rostaño, ¿y usted Sí. es partidario de hacer una punción guiada de dos o tres ganglios? Totalmente de acuerdo. Lo que me cuesta a mí también interpretar y lo que ha leído también Coló con respecto
a beneficiarse o no. Pueden perder la oportunidad de hacer Z11, por lo que acabas de insinuar, de pasar por alto un ganglio positivo, real, certificado con una punción, o es mejor no saberlo para que se beneficie con el Z11. Es que mejor no saberlo. Un ganglio que nosotros como radiólogos sospechamos que son positivos y que al punzarlos van a ser positivos, vamos a encontrar a más de uno que tenga más de 2 ganglios. Ninguna duda. La respuesta es, ¿indicaría la punción de 2 y 3 ganglios? Sí, lo haríamos. Lo haríamos, pero te digo, no está aceptado todavía, menos en el Z11. Eso no existe. Y no le preguntemos a la doctora Morro tampoco. Ya está preguntada y contestada. Yo creo que en la patología, pasando al siguiente capítulo, fue muy clara la presentación de la doctora Maciel y me parece que va a ser un tema de controversia, aunque lo dijo tan dulcemente, cuando habla que no se el consenso, no ella, ¿no? Que no se considera indispensable el estudio intraoperatorio. Yo creo que el paso siguiente va a ser, no se debe hacer el estudio intraoperatorio, pero bueno, al día de hoy, como digo, que estamos en la transición, muchos grupos siguen trabajando con el estudio intraoperatorio. A continuación dice textualmente, se aconseja no exceder el número de 3 ganglios para el estudio intraoperatorio cuando, si un grupo sigue haciendo el estudio intraoperatorio y se quisiera adherir a estas pautas, debería conocer el estado de esos 3 ganglios, mínimo de esos 3 ganglios en el estudio intraoperatorio, como para seguir a hacer la linfadenectomía o no hacerla si hay menos de 3 ganglios positivos. Me imagino que eso llevó a discusión. Sí, por supuesto que llevó a bastantes discusiones y cuesta mucho llevarlo a la práctica. El tema del estudio intraoperatorio de los ganglios centinelas, limitar en la cantidad es limitar el tiempo. El tema es que el estudio intraoperatorio de más de 3 ganglios lleva un tiempo físico por reloj que yo no sé si beneficia o no a la paciente, al equipo quirúrgico, a la organización de quirófano y todo lo demás. Y después hay otro tema que en el estudio intraoperatorio lo que se hace es citología mayoritariamente. Hay en algunos lugares en donde se hace el estudio intraoperatorio con criostato, que no está muy recomendado porque el material que se conserva en forma diferida, las condiciones después no es todo lo óptimo si uno tiene que hacer algún otro estudio. No son muchos, pero a veces las células tumorales aisladas uno en la citología la interpreta como positivo. Entonces, el tema de los falsos positivos, si bien el porcentaje no es tan alto, los hay. Entonces, uno estudia 7 ganglios intraoperatorios, informó 1 que era positivo, en el diferido ve que ese positivo son células tumorales aisladas, y de esa paciente tenemos 7 del intraoperatorio, más 5 que se mandaron en diferida, y nosotros tenemos solo 3 celulitas dando vuelta, a veces crea complicaciones. Sí. Pero bueno. No, yo creo que, se está buscando acotar el estudio de estas pacientes y realmente va a ser los casos en que se haya que decidir en estudio intraoperatorio van a ser cada vez menos. Eso trabajando con patólogos habitualmente habituados a esto, nos van a saber decir, esto es una micrometástasis. Hoy nos sorprende que en intraoperatorio nos digan ahí los tumores aislados que no van a ser macrometástasis después. Entonces, ese no es el problema. Yo creo que todavía en los grupos en que decidan por el estudio intraoperatorio la conducta con esa axila, antes alcanzaba con un solo ganglio positivo y adelante con la linfanectomía. Hoy no alcanza con eso. Hoy habría que estudiar, primero sacarlos a los 3 ganglios y después que el patólogo nos pueda decir que los otros ganglios son negativos o que hay 3 positivos. Digo, porque con el consenso anterior los patólogos nos decían, no, dijeron que no estudiáramos más de 3 ganglios y por ahí le mandabas 4 y no te lo querían estudiar. Y el cuarto más de una vez era el metastásico. Digo, hoy uno puede pedir y van a hacer un estudio intraoperatorio de 3 ganglios. De todos los días los hacemos, así que no, en general uno se va adaptando al grupo quirúrgico. Si hay que hacer un estudio intraoperatorio, lo ideal es hacerlo con una paciente que tiene hecha la biopsia previa y que tiene la axila estudiada y la paciente está estudiada, obviamente, y que tiene los factores pronósticos determinados en la COR, pero ese sería el mundo ideal.
que estamos bastante Bueno, lejos. vamos camino a eso. Sí. Con respecto al centro de esta cuestión, es en qué casos vamos a dejar de hacer la linfadenectomía. Si uno se atiene a la letra del consenso, dice que este consenso sugiere omitir la linfadenectomía, subrayo, en casos seleccionados, etcétera, 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 que cumplan los criterios Z11. La pregunta es, ¿casos seleccionados significa aquellos que cumplan los criterios o dentro de los que cumplen los criterios seleccionemos a cuál caso dejar de hacer la linfadenectomía? ¿Puedo hacer un comentario de lo que dijo Sí, la doctora perdón, Fran? ¿cómo no? Creo que lo que dijo la doctora Fran es muy importante. Lo que se hace es citología del ganglio. Son algunos lugares, el ROFO sigue haciendo corte por congelación. Cuando uno hace una citología del ganglio, vienen células tumorales aisladas. Y ya en el consenso dice que las células tumorales aisladas, la micrometástasis, no necesitan linfadenectomía axilar. Claro. Nos vamos a llevar puestos células tumorales aisladas interpretado como ganglio positivo en pacientes que nunca, de ninguna manera, le haríamos una linfadenectomía axilar. Segundo, cuando uno recorre el interior del país se encuentra con muchas dificultades y uno piensa que el ganglio centinela lo hacen en todas partes y sin ninguna dificultad. En realidad, se hace mucho menos de lo que uno piensa. Cuando uno pregunta por qué no hacen ganglio centinela, no es porque no lo saben hacer, porque no tienen patólogos. Ningún patólogo del país va a hacer un ganglio centinela por 150 pesos, estudiar 10 ganglios en quirófano, llevar el microscopio, hacer 40 kilómetros, volver. Eso no existe. Creo que si el patólogo del interior le manda el ganglio centinela correctamente identificado, como dijo la doctora Maciel, si es centinela con azul, con tecnesio, qué número de ganglios sacó, y después decidir qué puede hacer, va a mejorar la calidad de la atención y se van a beneficiar muchos pacientes. La pregunta, ¿cuál era la anterior? Sí, cuando se dice que podemos los prescindir criterios de la son todos los linfadenectomía, criterios Z11. por eso. Pero a su vez son casos seleccionados de los que cumplan todos esos criterios, No. o cualquier paciente que cumpla esos criterios. Cualquier paciente, independientemente de la biología del tumor y de la edad de la paciente. Hace unos meses fui invitado a la universidad, al Hospital Austral, a hablar de este tema. Y decía, ¿cuál es la experiencia en nuestro medio? E hice una encuesta de 12 unidades de mastologías acreditadas por la sociedad. El 50% de ellas decían que hacía ganglio centinela, y si el ganglio centinela era positivo, hacía linfadenectomía axilar. El otro 50% opinaba totalmente lo contrario. Con ganglio centinela positivo, 1 o 2 ganglios Z11, no hacía más linfadenectomía axilar. La segunda pregunta era... Perdón, ¿cuáles eran las opciones de respuesta? ¿Siempre o nunca? ¿Todo nada? Claro. ¿Alguna posición intermedia no había? No. Es decir, sí, porque si no es muy complicado. La pregunta era por sí o por no. Ganglios positivos es linfadenectomía axilar, ganglio positivo con criterio Z11, no hago nada. La segunda pregunta era, ¿qué hacían ustedes frente a un Z11 en pacientes jóvenes? Si la edad de la paciente influía en la toma de decisión. Dijeron que no. Un 25% dijo que sí. El resto, el 75%, no consideraba la edad como un factor de riesgo. La tercera pregunta fue si la biología del tumor influía en la toma de decisiones. El 25%, no, el número exacto no me acuerdo, pero un cuarto de ellos decidieron que la biología no influía, y el 75% de la biología del tumor no influía en la toma de decisiones. Creo que si uno acepta el Z11, es para todos los pacientes. Cuando Luisa hoy decía paciente de alto riesgo, el paciente triple negativo es un paciente de alto riesgo. Sí, de alto riesgo de enfermedad a distancia. Es un paciente de alto riesgo metastásico, pero no de alto riesgo en la axila. Seguramente va a ser enfermedad a distancia antes que la enfermedad de la axila. Entonces, el alto riesgo de ese paciente es más difícil de evaluarlo. Bueno, ya que te adelantaste a ese capítulo, no hemos cerrado el otro, sí, uno cuando lee el consenso, interpreta que hubo algo, alguna controversia, ¿no? Entre lo que dice un capítulo anterior y el de radioterapia. Porque uno dice que cuando hay muy bajo riesgo de enfermedad residual no haría nada. ¿Qué es muy bajo riesgo? Porque el Z11 aceptaba un 27% de enfermedad de la axila. Yo no voy a contestar a eso. Yo quiero decir,
No, yo sí te quiero preguntar, en alto riesgo. Quiero decir algo de lo que se dijo antes. Vos dijiste, ¿qué es una paciente seleccionada? Sí. Yo lo menciono porque siempre tengo la duda. El Z11 incluyó pacientes T1, T2. El 80%, el tamaño medio de los ganglios era 1.7. El 70% era del tumor. Dije ganglio, perdón, me equivoqué. Del tamaño tumoral T1, T2, el 80% tenía 1.7. La mayoría eran receptores positivos. Muy pocas tenían invasión linfovascular. Es decir, y lo mencionan todos, es un grupo selecto más allá de los criterios de elegibilidad del protocolo. No sé si me entiende. Seguramente muchos no mandaron ser, cuando se inició ese trial, un paciente con un tumor, una paciente de 4 centímetros y medio, receptores negativos. Es decir, realmente las pacientes de estos trials que nos llevan a esto son pacientes muy seleccionadas más allá de los criterios de inclusión de los trials. Entonces yo no sé si es lo mismo, todas es lo mismo. Yo siempre discuto de esto y no quiero que piensen que yo estoy por la linfadenectomía axilar. Es como estar en contra de la cirugía conservadora. Llevo décadas metida en este tema, pero son temas que yo tengo de preocupación. Además, en el Z11, digo que es difícil decir me quedo tranquilo. En el Z11, un 20% hizo un campo axilo-supraclavicular, porque tuvieron una auditoría, porque las radioterapeutas dijeron, ¿qué hacemos? Eso es un trial para cirujanos, entonces no hubo criterios escritos de cómo tenía que ser los campos de irradiación, que había que irradiar, eso no está escrito. Entonces hubo una auditoría por la doctora Reshma Hakshi, que es de la Universidad de Michigan, y un 19% de las pacientes se le hizo un campo axilo-supraclavicular. Y un 50%, que por ahí está ese 20 o no sé, hicieron campos tangenciales altos, que normalmente eso incluye gran parte del nivel 1 y 2. Entonces, son temas que uno tiene que tener presente y me parece que es bueno saberlo. Además, si no hablo más, salvo lo que vos me preguntes, normalmente cuando uno irradia la mama y usted les va a la paciente a control, muchas veces si le miran la axila, que no la dejamos depilar durante el tratamiento, tiene pelitos en la parte de arriba y en la de abajo no. A lo mejor sin hacer intencionalmente campos tangenciales altos. La paciente está en decúbito dorsal, sube el brazo de esta manera y si la mama no es de una chica joven, una mama chica, la mama sube. Entonces, en gran parte de los casos, el nivel 1 y 2, no sé si se irradia el 100%, con el 100% de la dosis, pero entran los campos de radiación. Entonces, creo que queda un margen que no es que creo que alguna importancia tiene porque estas pacientes, el criterio de inclusión era que se irradien y que hagan quimioterapia. No sé si esas son las dudas que yo tengo. Está claro, pero bueno, también está claro que genera todavía una controversia. El doctor Colón menciona que todos estos factores de riesgo que vos mencionabas son de riesgo a distancia, pero no de enfermedad residual. Pero en la letra de consenso está escrito que en pacientes de alto riesgo hay que evaluar, y me parece bien que lo discutamos, y repito, para mí esto es una transición, y se afinarán. Nos guiamos mucho, además de leernos todos, siempre me encarga Federico que a una reunión me fui con un carrión lleno de bibliografía, que pensó que me iba de viaje. Pero, claro, gran parte del concepto lo sacamos de una conferencia que dio la doctora Reshma Hakshi en San Antonio en el 2015. En algunos de ganglio centinela positivo, con muchos factores de riesgo, y nombra todo eso, se haga
irradiación ganglionar, teniendo en cuenta que en el Z11 también la hicieron. No sabemos por qué, porque no cumplieron el trial, porque dijeron esta es de riesgo y se lo hacemos. La verdad que esas dudas están. Igual nosotros trabajamos, la gente con la que yo trabajo, de forma muy multidisciplinaria, compartiendo las decisiones. Uno lo que trata de ofrecerle lo mejor a la paciente y equivocarse lo menos posible. A veces no es que yo digo que hay que irradiar las axilas, no interpreten que... No, sabemos que sos pro quirúrgica, Luisa, por eso te traemos. Es algo que a mí me sigue generando cuestionamientos, el tema de los ganglios extirpados, porque estamos hablando de un ganglio centinela, en el estudio del Z11, la rama de ganglio centinela dejó 27% de axilas positivas no tratadas y al final del cuento las recidivas locales fueron las mismas, pero no lo pregunto, yo estoy convencido, para mí no es lo mismo un ganglio positivo de un ganglio extirpado o 2 de 2, a diferencia de un ganglio positivo y 2 negativos. Digo, esto lo han estudiado y comprobado varias publicaciones, entre ellos nuestro grupo, que no era lo mismo. Si el único ganglio centinela extirpado era positivo, había mayor riesgo de enfermedad axilar residual, o si eran los 2 de 2. Digo, si sacamos uno solo y es positivo, ¿con eso nos quedamos tranquilos para seguir el criterio? O si sacamos 2 solamente y son 2 positivos, ¿en qué casos vamos a ir a la linfadenectomía o cuándo no? No digo inventemos un tercer ganglio centinela, pero deberíamos pedir, así como en noadyuvancia tratamos de sacar mínimo de 3 ganglios para disminuir la tasa de falsos negativos. ¿Nos podemos conformar con haber extirpado un solo ganglio o 2 y en total fueron positivos, sea 1 o sean 2, como para decir no va a ser esa axila? Digamos, por lo que dice el trial, el promedio fue de 2 ganglios que sacaron, no es que ellos sacaron 4 y sacan una conclusión de la galera. Es en base a la práctica que tuvieron, con lo que entiendo que sí, si los resultados le dieron bien y no le fue peor al grupo en sobrevida que no hizo linfadenectomía, se entiende que sí. No habría una recomendación de tratar de extirpar un tercer ganglio. No digo inventarlo. Yo sé que no te gusta el paracentinela, que no existe, pero bueno, es un ganglio que está al lado. Es vicino. Un ganglio vicino que está cerquita. Indudablemente cuando iniciamos todo esto sabíamos que la tasa de falsos negativos que teníamos era variable de acuerdo al número de ganglios que sacábamos, y lo cual disminuía a medida que sacábamos más ganglios. Yo tengo una tasa con un solo ganglio que está en el orden del 17%. Si yo me voy a 5 ganglios, la tasa esa baja a 1%. Ya 5 ganglios es sampling. ¿Qué es? Sampling. Entonces estamos haciendo un ganglio centinela disfrazado, de estiradito un poquito, es la Gran Castillo. René sacaba el ganglio centinela y sacaba 3 o 4 ganglios alrededor. ¿Por qué? Porque se quedaba más tranquilo. Al principio todos teníamos duda qué hacíamos con los ganglios centinela. Hoy del Castillo saca el ganglio centinela solamente, porque dejamos de hacer ganglios. Si son 5, lo dijo muy claramente Isabel, más de 3 ganglios es sampling y se estudia diferido. Es el número mágico que te dije 3, no te dije ni 4 ni 5. No, es que hay un corte, el corte es 5. Más de 5 o 5 es sampling. Entonces estamos hablando de otra cosa. Hablemos de sampling y dejemos de hablar de ganglio centinela. Y hablemos del valor que tiene el sampling, y está demostrado que el sampling no es mejor que el centinela. Por eso se abandonó el sampling y se tomó el centinela. Aún el sampling dirigido, con colorantes, con tecnesio, no demostró ser superior al centinela. Entonces el número es el número de ganglio que encontrar. Indudablemente cuando uno hace neoadyuvancia, uno pone un gran esfuerzo en encontrar un número determinado de ganglios, porque si va a preservar la axila, es muy importante tener determinados factores, claro. El número de ganglios, etcétera, etcétera, no es el tema. Y en esto pasa lo mismo, busquemos la cantidad de ganglios, la mayor cantidad de ganglios posible. Yo hago también mi mea culpa. Antes, cuando hacíamos la linfadenectomía axilar con cualquier ganglio positivo, sacamos un ganglio, sacábamos 2 ganglios, no encontramos nada más y nos quedamos tranquilos. Creo que hoy en día, cuando pensamos que no vamos a hacer nada en la axila, hacemos una exploración minuciosa de la axila.
buscamos que no tenga ningún azul perdido, vemos algún linfático que lo seguimos a ver hasta dónde llega, metemos nuevamente el Gamaprop, sacamos el Gamaprop. Creo que somos mucho más minuciosos. Bueno, eso responde a mi pregunta. Bueno, es una respuesta, es una buena respuesta. Clelia, el último capítulo era del tratamiento sistémico, como decía, es un excelente resumen que han hecho. Entre otras cosas menciona que las micrometástasis a los fines del tratamiento sistémico lo consideran como una axila positiva. ¿Querés comentarnos algo respecto de ese capítulo? Bueno, creo que parte de la discusión que se da en este momento de los cambios de las estrategias terapéuticas surge un poco desde la aplicación de la quimioterapia adyuvante al tratamiento del cáncer de mama, que a partir de los años 80 se fue sistematizando cada vez más, que cada vez fuimos conociendo mejor la biología del tumor, fuimos haciendo mejores los tratamientos, los fuimos adaptando más y bueno, el tratamiento adyuvante que mostramos en el consenso es el estándar, está todo muy simplificado porque pensamos que en algún momento todo esto que se está discutiendo amerita realmente la adyuvancia sistémica, que es un capítulo sumamente extenso del tratamiento del cáncer de mama. Nosotros en el consenso pusimos el tratamiento estándar, consideramos axila positiva a partir de la micrometástasis. Por supuesto que a veces ya el tratamiento no es el tratamiento generalizado, sino que lo individualizamos a la paciente y podemos tener dos pacientes con aparentemente las mismas características y una va a llevar un tratamiento que va a tener con ganglio positivo solamente puede tener antraciclinas y otra que tenga entre los ganglios positivos mucho más ricos que va a llevar antraciclinas y taxanos. Y bueno, y las combinaciones se van dando según las situaciones que vamos viendo, pero más o menos ya todo el mundo sabe que el estándar son antraciclinas taxanos puede ser paclitaxel o el otro taxano que usamos, que a veces me llama la atención, en Estados Unidos se está usando bastante, el docetaxel, la combinación de docetaxel, ciclofosfamida o de antraciclinas más paclitaxel. Las combinaciones del taxano con docetaxel son interesantes en la adyuvancia en el HER positivo, en donde es importante implementar el tratamiento anti-HER desde el primer momento. Entonces, si nosotros hacemos antraciclinas vamos a demorar el inicio de la terapia anti-HER. En cambio, ya los trabajos de Slamon demostraron que usar docetaxel con carboplatino da los mismos resultados que las antraciclinas si incorporamos el tratamiento anti-HER de entrada. Es decir, está todo bastante estandarizado, es bastante familiar y en lo que hace el tratamiento hormonal de las pacientes está dividido en premenopáusicas y posmenopáusicas. En la premenopáusica es bastante simple porque la mayoría va a llevar una adyuvancia con tamoxifeno, excepto que tenga dentro del informe una axila positiva. Entonces, en las pacientes con axila positiva, que las consideramos de más alto riesgo, ahí estamos planteando una adyuvancia hormonal extendida. Sabemos que no hay consenso, pero cuando hay una axila positiva está bastante más aceptado, entonces ahí prolongamos, en la premenopáusica prolongamos el tamoxifeno y en el caso de la posmenopáusica extendemos fundamentalmente los inhibidores de aromatasa. Lo que está bastante determinado es que si la paciente tiene un carcinoma lobulillar, la adyuvancia hormonal debe ser, en lo posible, en la paciente posmenopáusica de inicio con inhibidores de la aromatasa. Hay varios trabajos que demuestran que es mucho más útil un inhibidor de aromatasa que el inicio del tamoxifeno. Está en la paciente premenopáusica, hay un capítulo que lo hemos mencionado, que es la paciente muy joven. La paciente menor de 35 años, con más de 4 ganglios positivos, si le hacemos estudios hormonales que tienen estrógenos altos, a pesar de que hubiera hecho quimioterapia, cuando vamos al tratamiento hormonal, en esas pacientes premenopáusicas jóvenes, hay un beneficio del 3% usando a favor de ellas en la sobrevida libre de enfermedad, sobre todo usando junto con el tratamiento hormonal un bloqueo, hacer el doble bloqueo, hacer la ofarectomía química. En ese caso recomendamos, podemos usar, al usar la ofarectomía química, con goceretin o leprolidio, lo que elija el oncólogo, agregamos tamoxifeno o agregamos inhibidor de la aromatasa. Hay un pequeño beneficio de 1 o 2% en usar el inhibidor de la aromatasa con el bloqueo hormonal más que usar el tamoxifeno en esa paciente premenopáusica.
Pero bueno, es un capítulo muy, muy extenso, pero ahí lo pueden bajar, está en internet, lo hemos hecho muy sintético. Exactamente, está muy bien y como dijo Clelia, está en la página de la sociedad y de ahí lo pueden bajar. Bueno, estamos cerca de la hora de cierre. ¿Alguno quiere hacer una pregunta, doctor Novelli? Sí, gracias. Hola, ¿se escucha? Como decía el doctor Uriburu, recién estamos en una etapa de transición, de grandes transiciones. Y de la exposición de la doctora Refalovici me surgen dos preguntas que son conceptuales y realmente no las tengo claras, pero creo que la puede responder cualquiera. La primera de ellas, ella habló de ganglio negativo de alto riesgo. No tengo idea cuál es eso. Y la otra cuestión es que habló de micrometástasis de biología favorable. ¿Qué es eso? Posiblemente, si no entiendo, si en las periodos de transición no tenemos definiciones claras, no vamos a andar bien. Bueno, la primera, decime y voy contestando. La primera era ganglio negativo de alto riesgo, lo anoté. Claro. No sé qué es eso. Sí. Por ejemplo, el trabajo de la ORTC, que evaluó la cadena mamaria y el valor de la irradiación de la fosa supraclavicular, se randomizó sí versus no. Ellos incluyeron pacientes con tumores internos. Un 40% de los pacientes de ese trial, que incluyó 4.000 pacientes, eran de tumores internos, porque se demostró que son tumores con más tendencia, por ejemplo, a metástasis en la cadena mamaria interna. Y el otro grupo, que son los canadienses, que también incluyeron un 10% de pacientes de mayor riesgo, usaron el tamaño, el grado, la invasión linfovascular, y según esos factores, pacientes con ganglios negativos también se incluyeron en el trial de cirugía conservadora con ganglios positivos y radiación ganglionar versus no. No, pero la pregunta esos puntual fueron los negativos ¿qué es de un alto ganglio riesgo? Negativo de alto riesgo? Eso es lo que quiero saber yo. Eso no sé cómo explicar. Claro. O sea, Claro, por la ubicación topográfica del tumor, yo puedo decir que ese un es un tumor de factor, cuadrantes internos que el tiene un ganglio tumor- centinela que negativo. el tumor y sea sea alto grande, riesgo. que tenga invasión linfovascular, que sea un G3, en estos trials los consideraron de alto riesgo. ¿Y eso lo podemos A tomar pesar- como definición? ¿Que un ganglio centinela negativo es de alto riesgo? Son trials randomizados de primer nivel, prospectivo randomizado, y ellos, para la inclusión de pacientes, lo consideraron así. Yo no te lo puedo contestar. Pero ¿qué de otra. considera la mesa? A eso voy yo, porque por ahí nos confundimos. Sí. Por eso casualmente tiene una axila negativa, pero presumo que está refiriéndose a eso, al tipo histológico Pero del tumor. entonces no podemos hablar de ganglio centinela negativo de alto riesgo si no tenemos que hablar de tumor de alto riesgo con ganglio centinela negativo. Es al revés. En el concepto está escrito, figura, lo anoté textualmente, en casos de ganglio centinela, incluso positivos, pero en pacientes que tengan factores de alto riesgo, a tener en cuenta. Ejemplo, el triple negativo, invasión linfovascular. Está bien, pero no obviamente es el sí. Pero invirtamos entonces el orden. Es paciente con tumor de alto riesgo con ganglio negativo. Sí, no, incluso positivo, en 1 o 2, que es lo que estamos discutiendo. Negativo. Sí. No, incluso positivo. Está bien, pero el ganglio negativo de alto riesgo no existe. No es el ganglio, no es el ganglio. Beli, Estamos de acuerdo. te puedo decir, eso yo lo dije en la introducción al tema de la radioterapia, antes de meterme en el ganglio Está bien, Luisa, centinela. entonces- No, pero no eran pacientes con ganglio centinela. Se demostró en la literatura que pacientes con ganglios positivos 1 a 3 o más de 3 son pacientes de riesgo. Y además, pacientes con ganglios negativos, que el tumor es más grande, que tiene grado 3. Pero por eso- Esos fueron incluidos en protocolo para evaluar el valor de la irradiación ganglionar. Eso fue una introducción que, pese a eso, hay subgrupos
que con el centinela es suficiente. Y así empecé a hablar del centinela. No me refería al ganglio centinela. Claro, perdóname. Entonces ella lo mostró, te lo leo textualmente, lo que dice el consenso. Textualmente dice, en pacientes con biopsia de ganglio centinela positiva. No, negativo. No positiva, estamos hablando de 1 o 2 ganglios. Eso fue una introducción. Es la conclusión. El tratamiento adicional de la axila, cirugía y o radioterapia debe evaluarse en cada caso en particular en pacientes de alto riesgo de enfermedad ganglionar residual. Eso es lo que dice el consenso y es un punto centinela. Positivo. Claro. Sí, pero lo otro que vos decís, positivo. No me refería al ganglio centinela. Fueron por eso, dos slides introductorios al valor yo lo entendí mal. Yo entendí que la opción del ganglio era negativo, era el alto riesgo, sino es el tumor de alto riesgo con ganglio negativo. Dice que a pesar de eso hay subgrupos está bien, ahí estamos de acuerdo. Son los factores de riesgo intrínsecos al tumor que no tienen nada que ver con el ganglio. No, fue una introducción. Y la segunda, que es micrometástasis de biología favorable. Eso tampoco lo entiendo. Claro, porque en el tema de la radioterapia, por ejemplo, las pacientes triplo negativo se consideran de gran riesgo de recurrencia local. Y hay muchos trabajos que evaluaron según el perfil molecular, y los pacientes triple negativo son pacientes con un riesgo mayor de recurrencia ganglionar y local. Por eso, si yo tengo que poner un ejemplo de micrometástasis de biología favorable, tengo que decir no triple negativo. Eso es lo que no entiendo. No, yo lo que dije además cuando hablé que un solo factor pero no te estoy era determinante. No te estoy criticando, creo que el concepto. Un solo factor no es. Pero si vos tenés una paciente de 35 años, es triple negativo, el tumor no tiene 1.7 como en el Z11, tiene 3 centímetros y medio y es un G3, y yo lo pensaría, y tiene 2 ganglios con macrometástasis. Mi amor, de acuerdo, pero la pregunta es, micrometástasis con biología favorable, eso es lo que yo no entiendo. Que no tiene todos esos factores de riesgo. Pero también puede estar un luminal, con uno que es receptores hormonales positivos. A lo mejor está mal expresado el concepto, pero eso, con bajo eso es lo que me confundió. Porque yo no encuentro que haya un concepto para micrometástasis de biología favorable. Puede ser un luminal A. El tumor, en la biología, perdón Luisa, la biología está determinada por la anatomía patológica del tumor. Entonces ahí es donde uno va haciendo todas las elucubraciones de los tratamientos que va a decidir, pero no porque el ganglio, sino es por el tumor, por los receptores, por el GER, por el Ki67, todo eso nos va a nosotros dando una idea de la biología del tumor. Ahí no tengo ninguna duda. Un tumor con micro o macro con luminal A es un paciente con un riesgo biológico bajo, mientras con un triple negativo con el mismo ganglio el riesgo es mayor. Se interpreta eso, por eso. No tiene que ver con la micrometástasis, sino con el riesgo tumoral. Claro, porque estamos de acuerdo. Digamos absolutamente de acuerdo. Digamos, la micro, la macro, como esté el ganglio, no es lo único que tiene el paciente para la toma de decisiones. Pero como el concepto surgía a partir de la definición del tipo de metástasis, a mí me surgía la duda. Presto a confusión. No sé si se entendió. Sí, ahora sí. Doctor Dávalos. Bueno, ya un poco con la discusión se aclaró. Yo le voy a aclarar al doctor Novelli el caso de una micrometástasis con biología favorable. Paciente de 49 años, un tumor de 1 centímetro más o menos, receptor positivo para estrógeno progesterona, HER2 negativo, Ki67 bajo, micrometástasis, 48 años. El oncólogo decidió pedirle un oncotype, le dio bajo riesgo, entonces no hizo quimioterapia. Y eso es una micrometástasis, un tumor con una micrometástasis de biología favorable. Es sencillo eso, pero eso cuando dijo la doctora, uno no se refiere a la metástasis con biología favorable, es el metástasis con el tumor con biología favorable. De lo mismo cuando dijo la micrometástasis o ganglio negativo con biología favorable, uno sobreentiende que es el tumor con biología favorable. Yo lo entendí así, por eso yo no tuve ninguna confusión. Bien.
pero se entendió micrometástasis finalmente. no es aislada, está dentro de todo el cuadro tumoral. ¿Alguien se quedó con ganas de decir algo en la mesa? ¿Vos? Hay una situación que creo que hay que aclararla, que son las pacientes mastectomizadas. Nosotros en este momento estamos haciendo diferido el estudio del ganglio centinela en cirugía conservadora. En las pacientes que van a mastectomía se estudia el ganglio centinela en forma intraoperatoria. Ahora bien, no extrapolemos el ganglio centinela positivo en el estudio diferido de esas pacientes, porque esas pacientes se van a tener que reoperar. Van a ir a un vaciamiento o una radioterapia de la axila. Creo que es importante decidir qué es lo que uno va a hacer en base a la reconstrucción de esa mastectomía. Si esa paciente está reconstruida, seguramente cuando le irradien va a impactar la radioterapia en el resultado cosmético de la paciente que fue reconstruida durante la mastectomía. Y preferimos tal vez en esas pacientes hacer un vaciamiento axilar que es mucho más sencillo, más rápido y con menos efecto deleterio sobre la paciente, y creo que va a ser lo más sencillo. Yo quiero hacer un agradecimiento al doctor Agustín Falco, que fue el que coordinó todo este consenso. Este consenso llevó, como dijeron hoy, 1 año y medio, y realmente fue muy agradable trabajar con todos ustedes. Para mí fue un orgullo, fue un consenso que fue muy elaborado. Cada uno de los temas que fueron hablados hoy en esta mesa fueron discutidos no una vez, varias veces. Radioterapia nos llevó un tiempo. ¿Qué hacemos con las ecografías? ¿Los punzamos, no los punzamos? Esas pacientes que van a linfadenectomía axilar, las sacamos de las posibilidades del beneficio. Es decir, todos los temas fueron trabajados y realmente se llegó a un consenso que le brinda una amplitud de criterio a cada uno de los mastólogos de todo el país. Tratamos de ser lo más universal posible y no cerrarnos qué es lo que hago yo o qué es lo que haría yo personalmente. Creo que la sociedad tomó este consenso para facilitar las cosas y marcar un rumbo a los que todavía hoy estábamos con una teoría pentodígito oscilante, esta le voy a hacer, a esta no le hago. Creo que esto va a aclarar y va a ordenar mucho, y después cada uno decida en su centro, cada uno decida qué es lo que quiere hacer, pero tiene una base para poder elegir y decidir. Sí, gracias, Federico, por la aclaración. Lo de la mastectomía y lo que dijiste recién está clarísimo. Yo nos autofelicito, la Sociedad Argentina de Mastología, por haber llevado adelante este consenso, que creo que va a ser, como dije, un antes y un después. Es una herramienta importantísima para nosotros en nuestra práctica diaria. Te dejo. Y demostrar que nuestra especialidad es una especialidad multidisciplinaria, que lo que acabamos de hacer hoy es lo que hacemos todos en nuestras unidades de mastología a diario para beneficiar a nuestros pacientes, y este consenso nos va a ayudar mucho para eso. Bueno, te cerrás vos. Sí. No, es que lo nuevo que está viniendo y que espero que nosotros lo podamos tener a mano rápidamente y accesible son las plataformas. Las plataformas el Oncotype, que bueno, los tenemos, pero más accesible para nuestras pacientes, Mamaprin, Endopedrit, cualquiera de las que están, que nos pueden ayudar, nos van a ayudar también en la nueva quimioterapia, que es la descalación de dosis. Es decir, nosotros estamos manejando ahora muchos esquemas estándares de tratamiento, 4 ciclos, 6 ciclos, 8 ciclos. Se está viniendo una nueva quimioterapia en donde, en base a este tipo de conocimientos, vamos a bajar el tiempo de administración de quimioterapia. Eso también es lo nuevo que, bueno, en el próximo consenso quizás lo podemos considerar. Seguramente. Bueno, muchas gracias a todos los presentadores. No, me hago eco un poco de lo que dijo Federico. Fue un placer participar de este consenso, porque hubo mucho disenso. Él, como presidente de la sociedad, y a lo mejor en su práctica, con todos los años que lleva con el tema de ganglio centinela, tenía claro algunas cosas que y se